Hola colegas, bienvenidos a Acerca del Alma. Recientemente tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora María de Lourdes Rodríguez Campuzano acerca del análisis contingencial, el cual es una metodología para el análisis y cambio del comportamiento humano individual, que surge a partir de una concepción teórica particular, esto es, el interconductismo. La doctora Rodríguez Campuzano es profesora e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en el área de Psicología Clínica. Ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. También es autora y coautora de una variedad de artículos científicos en revistas especializadas. Es, por supuesto, creadora y experta en el análisis contingencial. Las preguntas que le hicimos a la doctora tienen la intención de disipar las dudas que tenían los colegas seguidores de la página de Facebook Psicología Interconductual, que por cierto los invito a seguir dicha página. Agradecemos muchísimo a la doctora por habernos regalado de su tiempo. Y sin más, les dejamos con la entrevista. La primera cuestión que le quisiéramos hacer es un poco histórica también. Okay. Y va de la... Dice, ¿cómo fue que usted decidió ser psicóloga y por qué interconductista en ese aspecto? ¿Es en serio? Nos gustaría conocer esa faceta de usted, por favor. Mira, ¿por qué decidí ser psicóloga? Es que ya pasaron 1000 siglos, ya no me acuerdo. Lo que sí te digo es que me gustaba la medicina. En realidad mi primera opción era medicina. Y luego me puse un día, me senté e hice el ejercicio de tratar de imaginarme como médico. Y no tenía problema con cirugías ni nada. Me empecé a pensar en la gente que podía morir y que iba a estar yo ahí. Y fue cuando dije, no, yo creo que no tengo corazón para la medicina, pero ¿qué puede estar muy relacionado? Y entonces ya opté por la psicología. De eso sí me acuerdo. Conductista, pasó una cosa muy curiosa. Yo estudié la prepa en CCH de Naucalpan. El profesor que tuve era conductista, mientras que otros compañeros tenían psicoanalistas. Entonces nos daba por discutir, pelear, y yo estaba mucho más convencida del conductismo. Entonces, bueno, pues ahí ya iba encaminada y entró a Iztacala. No es como que tuviera una opción. Cuando yo entré a Iztacala, afortunado sea todo, era un programa conductista. Todas las materias, absolutamente todas, eran conductistas. Todas estaban relacionadas. Teníamos alguna que otra materia que tenía más que ver con la filosofía, como muy encaminada a tener criterios de elección. ¿Por qué una psicología sí o por qué una no? Entonces, bueno, pues eso fue una maravilla. Aparte era increíble porque te enseñaban X principio y los programas iban muy como de la mano. Entonces lo podías ver en experimental. Y luego entrabas a las prácticas y, por ejemplo, entrabas a educación especial y retomaban lo que ya habías visto en teorías y en experimental y ahora lo veías en un niño con problemas con discapacidad. Entonces, era muy claro. Tuve maestros, además, de verdad muy, muy buenos, muy buenos. No puedo hablar de Edgar Galindo o de Mario Rueda o de... Eran profesores expertos en lo suyo, con muchas ganas de enseñar. Entonces, vaya, no fue difícil, no fue difícil, no, y no tuve opción, pero tampoco es como que, uy, qué arrepentida la mía. No, dije, llegué a donde quería llegar. Entonces yo pasé por un programa muy consecuente, de cabo a rabo, muy, muy consecuente y muy congruente, y era conductual. Así fue. Ya se sabe en esa parte. De la historia. Muchas gracias. Sí. No, ¿de qué? ¿De qué? ¿Con eso ya está contestada esa parte? Sí, sí, claro. Más curiosidades. Sí, estuvo bonito, fue muy bonito, porque incluso era muy curioso. Por decir algo, yo me acuerdo alguna vez que nos decía Mario Rueda, nos puso a pescar moscas, a atrapar moscas, ¿no? Y sí, en serio, yo tenía un compañero que sí pudo, o sea, ese cuate era un caso para la araña y atrapó la mosca. Y decía, ok, ya la atraparon, ahora imagínense que le pueden poner un cordel.
y que como ya tienen a la mosca y la situación y todo, pueden hacer una pregunta de investigación. ¿Cuál harían? Eran cosas muy curiosas, entonces pues, todo el mundo así, hasta que empezó a decir, y él te decía, este es inútil, esta no aporta nada, esta no te va a dar el menor conocimiento, esto no es que la gente no lo sepa, es que no lo quieren saber porque no sirve para nada. Entonces eran cosas como muy evidentes, que hacían un conocimiento muy evidente, muy interesante, ¿no? Entonces, les digo, unos maestros extraordinarios, la verdad. En clínica tuve un profesor que se llamaba Jorge Márquez. De sus hobbies era actor. Entonces era muy interesante porque te actuaba distintos casos, ¿no? Y ahora era el que llegaba como con esquizofrenia, ahora el que llegaba como no sé qué. Pero era muy interesante porque incluso te decía cómo entrevistar cuando tenías el problema del caso difícil enfrente. Entonces fue una formación muy rica y como les decía, muy congruente. Le podías preguntar una cosa a alguien de otra materia y te lo contestaba porque era parte como de lo mismo, ¿no? Sí, entonces fue muy bonito. Muchas gracias. Sí, claro. A ver, Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ok, partiendo de esto, ahora sí, y entrando un poquito más de lleno, entre las dudas que se tiene a veces es, ¿cómo es que surge el análisis contingencial? ¿Qué fue lo que posibilitó que surgiera el análisis contingencial? Porque supongo que no fue como una idea llana de iluminación, sino simplemente tuvo que haber un No, proceso para que pudiera nacer sí, el análisis contingencial como tal. claro, esa es otra historia. Ujú. Porque tuve Jorge Márquez, después era el representante del área clínica en la tarde. Yo ya trabajaba en el área clínica. Bueno, más bien yo empecé a trabajar y él era el jefe. Y Ujú. era un jefe que ojalá sí fueran todos los jefes, porque él insistía en que tenía que tener seminarios académicos una vez por semana, tuviéramos o no tuviéramos horas. Ahora la gente dice, si no me pagan esta hora, no la trabajo. No, antes teníamos, pues no sé, si una mejor posibilidad de hacer eso y muchas ganas de aprender. Entonces, este jefe, Jorge Márquez, él era conductista también, pero era muy carnapiano. ¿Han oído hablar de Carnap? ¿No? Sí, ¿no? Que aquello que tú haces bien, se te va a regresar el bien, más o menos por No, ahí, ¿no? no, 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 no. Él nos ponía a leer filosofía. Ok. Entonces, con él conocimos lo que se llamaba el Círculo de Viena, a Popper y a toda esta gente. Mm, Está lejos de Wittgenstein, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos sí pensaban mucho el criterio de refutabilidad para que algo fuera científico. Entonces, teníamos seminarios y luego les decía de con Carnap que reducía al lenguaje, pero de una manera totalmente distinta a Wittgenstein, porque Carnap sí estaba casado con la idea de ese lenguaje que aparentemente requiere cosas observables y medibles, etcétera. Entonces, el lenguaje de la ciencia como este tipo de lenguaje. Y a nosotros como que no nos quedaba. Luego en la época no nos quedaba, no nos acababa de gustar, pero enamorado de todo lo que era el Círculo de Viena y la filosofía del lenguaje de esa época. Y aparte veíamos otras cosas y nos estábamos actualizando en los trabajos del análisis conductual aplicado, que bueno, ya para entonces era modificación de conducta, terapia conductual, etcétera. Y veíamos cosas que nos resultaban siniestras, siniestras. Les voy a contar que en esa época, por ejemplo, se habla del tabaquismo como un problema. ¿Por qué un problema? Antes era de chic, era tener categoría, fumar, en todos los espacios. ¿Vieron la película de Roma? sí. Fumaban en el cine, en los aviones, en los autobuses, en el hospital. Estaba el papá esperando que naciera su bebé en el pasillo fumando. O sea, solo faltaba que operara el cirujano con un cigarro en la mano, ¿no? Y por eso empezaron a decir que era malo para la salud. Y claro, la terapia conductual tomó el problema como suyo. No sé si tuvieron la curiosidad de leer artículos que tienen que ver con esto, pero hicieron alguna técnica que se llamaba el rapid puffing. Fíjense nada más, hoy día los encarcelan si hacen eso. Los metían en una cabina como de cristal y les dejaban ahí, no sé, 4 cajetillas de cigarros y era fúmate uno tras otro, uno tras otro, tras otro.
tirándole a que la gente se sintiera tan mal que ya no volviera a fumar nunca. Hoy en día por antiéticos y por poner en riesgo la salud y la vida de la gente, pero se usaba, se llegó a hacer y se llegó a hacer mucho. Pero además fíjense cómo se empezó a voltear el asunto. Y después de que hacían el rapid puffing se preguntaban, ¿por qué en los casos que funciona, funciona? Es saciedad, y si tú te preguntas, ¿es saciedad? Es porque asumes que hay un reforzador, ¿no? Entonces es la nicotina, es el dióxido de carbono, es la conducta de fumar, y te empiezas a hacer un caos por tratar de explicar el éxito de la técnica a posteriori con la teoría. Eso empezó a pasar con una y con otra cosa, y nos tocó, digamos, vivirlo. Fue la época también en la que, si ustedes se han entrado al campo de psicología de la salud, van a ver que uno de los pioneros, bueno, y siguen, han seguido su línea, son los de medicina conductual. Y medicina conductual también empezó mucho gracias a la aparición de lo que le llaman la biorretroalimentación o el biofeedback. ¿Han leído de eso? Sí. Sí, el biofeedback. Les voy a platicar una anécdota, y si me pierdo me regresan. De acuerdo. Este mecanismo que se aplica, se utiliza algún aparato, que este aparato se supone que retroalimenta una respuesta biológica y en esa medida tú la controlas. Por poner un ejemplo, te están midiendo la presión sanguínea y tú tienes la presión sanguínea alta, te la están midiendo de forma continua y te dicen bájala. Así funcionaba. Y la gente la bajaba. Entonces, ¡oh! Nos empezó a llamar mucho la atención. Y había una maestría, una escuela de psicología que era una maestría o un doctorado que ahí estaba en Coyoacán. Se hizo muy fácil un aparatito que se llamaba MiniWIT, porque te medía electromiográfica y te medía frecuencia cardíaca y tasa cardíaca y actividad cerebral. Era un aparato que hacía multimedidas y era portable. Por eso le decían MiniWIT, porque era chiquito. Se nos metió en la cabeza también que queremos conocer cómo funciona el MiniWIT. Y fuimos a decirles que si nos daban un curso de MiniWIT, nada más porque teníamos ansia de saber, éramos chicos. Y nos dicen, sí se los damos y aceptan ser partícipes de una investigación como sujetos experimentales. Ah, pues sí, todo fuera como eso, ¿no? Si ese es el precio, yo lo pago. Ok, entonces nos citaban creo que a las 8 de la mañana, ese fue el precio, estar a las 8 en Coyoacán, pero bueno. Yo era la sujeto experimental. Entonces me conectaban con electrodos y me decían, estos son los diferentes ritmos del cerebro. Esto es alfa, esto es beta, esto es no sé qué. Tú vas a sostener durante una hora el ritmo alfa. Era la instrucción. Nadie sabe, nadie supo. Entonces yo, muy bien, porque ya después cuando me dijeron, todas las sesiones mantuve el ritmo alfa una hora. Ok, yo se lo atribuyo a que iba muerta de sueño, pero eso es otro asunto. El caso es que ritmo alfa toda la hora. Pero bueno, después como que si el biofeedback servía para un amplio espectro de cosas, incluido, por ejemplo, la gente que tiene mala postura. Al caminar o a lo que fuera, le ponían un aparatito que le daba un aviso cuando estaba inclinándose y la gente se enderezaba. Enuresis, tasa cardíaca, epilepsia, porque según los estudios de epilepsia, tú tienes una actividad cerebral, la que quieras, en ondas de las que quieras, y previo a un ataque de lo que le llaman el gran mal, se supone que se elevan así como espigas, pero hay como un aviso, se altera ese orden en el ritmo cerebral, como diciendo esto es previo a una descarga eléctrica. Eso se supone que pasa en el gran mal. Entonces les ponían los aparatos portátiles a la gente con epilepsia y entonces el aparatito le avisaba, ahí viene, ¿no? El gran mal, y la gente lo controlaba. Entonces imagínense el boom de la biorretroalimentación. Eso quiere decir que en la canasta ya se nos habían juntado muchas cosas. La postura carnapiana que no acababa de convencernos. Los experimentos y cantidad de estudios de biorretroalimentación. Los que había con el tabaquismo. Ah, y olvidé los de homosexualidad, que esos estaban peor. ¿Por qué?
porque para ellos homosexual era tener erecciones, en el caso de los hombres, en las mujeres no se tocaba el asunto, ante personas de su mismo sexo. Y los ponían en una salita, les pasaban diapositivas, tanto de mujeres como de hombres. Si había erección con hombres, les daban un choque eléctrico, ¿no? Y decían que habían curado la homosexualidad. Entonces eso nos hacía crisis existencial, todo, porque incluso con la biorretroalimentación, un montón de artículos posteriores decían, pero ¿por qué funciona? ¿Es operante? ¿Es voluntario? ¿Es reflejo? ¿Es un condicionamiento de segundo o tercer orden? Todo el mundo vuelto loco con eso. Entonces decíamos, aquí hay muchas cosas mal, pero la cabeza no nos da como para saber exactamente, o sea, sabemos que está mal, pero no podemos decir exactamente por qué. Y hablo en plural porque éramos 3 los que andábamos en ese asunto, éramos 3 personas. Eugenio Díaz González, al que no sé si conocieron, la doctora Patricia Landa y yo. Y éramos Sí, la doctora, sí. los rebeldes inconsecuentes. Bueno, ahora dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Pues claro, fuimos a buscar a Emilio Ríos. Le pedimos una cita, le expusimos nuestras dudas, quejas, malestares, llantos, y casi nos dijo, no, por favor, ustedes son clínicos, piensan como clínicos, yo no sé si voy a poder ayudar a gente que piensa como clínicos. Oh my God, no, pero nos aplicamos, de veras, se aplican, y nos ha dado un altero de cosas a estudiar, que ni les cuento. Obviamente Ray y Turbine, y nos dio a estudiar física, y nos dio... Bueno, lo hicimos. E incluso después nos metimos a la maestría que estuvo en Iztacala y que él coordinaba, que era la maestría en psicología, se llamaba ¿cómo? Maestría en psicología y metodología con opción a investigación conductual. Tenía un nombre eterno y había bien pocos, entre ellos el doctor Carpio, por supuesto, nosotros y así. Entonces fue como el requisito, yo los ayudo, primero si estudian todo esto y luego si estudian la maestría. Pues fuimos, claro. Entonces ya les decíamos, ya estamos estudiando, ya nos urge. Y con él, ¿desde dónde se confunden? No, pues es que tales problemas, por más que queremos respetar las categorías de respuesta y estímulo, no nos dan. Luego, problema como la epilepsia, no entendemos por qué es nuestra, pues porque no es nuestra, nos decía él, pero no sabíamos bien la razón, ¿no? Porque decíamos, pero el aparato la compone y la instrucción, la gente hace algo. Hasta que él nos dijo, no, es una retroalimentación biológica. El aparato es una retroalimentación biológica y esto es campo de las ciencias de la salud y de... nos fue aclarando muchas cosas. Entonces le planteamos preguntas y era un poco de a ver cómo le harían. Y tuvimos durante un muy buen rato seminarios con él, en su casa, por cierto. Nos reuníamos 1 o 2 veces por semana y así fuimos desarrollando pues cada cosa del análisis contingencial. Fue un trabajo que hicimos con él. Algunas de las sesiones estuvo Silvia Sánchez, que fue esposa de Emilio, y estábamos Eugenio Díaz González, Batilanda y yo. Y así fue como surgió. Ya les platiqué la historia. Bien biográfica, bien anecdótica, pero... Sí. No, nos fue aclarando muchísimo, porque sí, el campo hubo un momento en que era un desorden. Bueno, el día que casi me pongo a llorar fue un día que algo modificaron en la respuesta de casarse. Y yo decía, no, esto ya es demasiado. ¿Cuál es la respuesta de casarse? Yo no sabía si era decir sí, no sabía. Ir a la boda, como ceremonia. Decía, ¿qué está pasando, no? Y entonces era parte de lo que veíamos. ¿Cuál es la definición de respuesta? ¿Cuáles son las características? Esto y esto cumple, pues no. Pero es conducta, pues yo creo que sí. Era un poco la lógica de los seminarios, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo le queremos llamar? Pues quién sabe. Pero bueno, así fue saliendo todo. Un poco nosotros poníamos en el terreno los problemas, los fenómenos que pensamos que podía estudiarse. Incluso de ahí, pues ya cuando empezamos a verle formal, decíamos a Emilio, pero esto no se sujeta a clínica. No, claro que no se sujeta a clínica. Decía, si esto es tu comportamiento, el que quieras, ¿no? En un trabajo, en un reclusorio, en una, donde se te ocurra, pues, ¿no? Siempre pensando en el organismo como
una condición de organismo intacto, porque por ejemplo en el campo de educación especial eso sí cambia, pero cambia por la limitante que te dictan las propias capacidades biológicas. Pero bueno, Sí. empezamos a entender muchas cosas y a entender que podíamos aplicarlo en muchos campos. Y bueno, pero nosotros éramos clínicos, como él decía. Para todos nos decía, ay, son clínicos. Fue la burla durante año y medio, ay, ustedes son clínicos. Así fue. Así. Y luego En bien, este porque sentido, no solo surgió, perdón, sino empezamos a ponerlo en práctica. Y nosotros trabajábamos en clínica, entonces lo empezamos a poner en práctica y claro, en los seminarios veíamos lo que habíamos hecho y cómo lo habíamos analizado, ¿no? Eso estaba muy bien. Incluso hubo momentos en que éramos capaces de atender los tres a la misma persona, cosa que no está muy bien hacer, pero estábamos en calidad de aprender. Entonces aprendíamos, lo veíamos los tres, entrevistábamos los tres y decíamos, cada quien lo hace independiente. Y vamos a ver si estamos coincidiendo o no. Y al principio no tanto, pero fuimos coincidiendo conforme íbamos presentándolo en los seminarios, fuimos coincidiendo cada vez más hasta tener prácticamente el mismo análisis los tres, ¿no? Entonces, sí, fue una labor que nos llevó rato. Ya cuando Emilio dijo, yo ya no porque me voy a Guadalajara, porque se fue a Guadalajara, bueno, los que estábamos le seguimos un rato con la misma dinámica. Y ya si nos atorábamos, pues le mandábamos un correo a Emilio o le hablábamos. Pero así fue. en este sentido, sabemos o vemos que el análisis contingencial se separa un poquito de esta lógica operante, ¿no? De esto de estímulo-respuesta o Sí, estímulo discriminativo, respuesta, reforzador, y que se ajusta más a lo que denominaríamos un modelo de campo. claro. Y dentro del modelo de campo, pues todo el mundo habla muchísimo acerca de la dificultad que hay en trasladar al mundo real, voy a llamarlo así, todas esas categorías que hay en un modelo de campo, y que esa es una de las principales dificultades a las que se enfrenta un psicólogo al querer hacer tecnología derivada del interconductismo. En este caso, ¿en qué consistirían las tres categorías del análisis contingencial, de lo microcontingencial, lo macrocontingencial, la génesis, todo eso? ¿Y cómo se relacionarían con un modelo de campo? A ver si estoy entendiendo la pregunta porque son muchas preguntas en una. Cuando hablamos de modelo de campo es como que se aplica esto más a la propia teoría. Digamos, lo que hace Emilio con su teoría, pues le puso, ¿no? Teoría de campo y paramétrica en su versión del 85. Esto es como lo aplicas más. Esos conceptos que él maneja de la taxonomía de funciones, conceptos como el medio de contacto o como la biografía reactiva, que no aparecen en el análisis contingencial, ni van a aparecer, ni tendrían por qué aparecer. ¿Por qué? Porque hay un punto de partida. Y el punto de partida es, en este lado estamos los que todavía pensamos que la psicología debería ser una ciencia en principio. Y si tú quieres que sea una ciencia, como ciencia entiendes sobre todo una manera de proceder analítica, pero una manera de proceder que va a tener sus categorías, principios, etcétera, de forma genérica. ¿La entiendes como un modo de conocimiento que va a estar buscando en lo individual lo que podría en alguna manera quitar esas características que hacen de algo muy particular o muy concreto? Entonces, se va a dirigir a clases de eventos, no a eventos particulares, no a objetos particulares, nada, a clases de eventos. Eso lo estaría haciendo la ciencia. Y tiene un lenguaje que le sirve para eso. Si tú dices conducta sustitutiva, bueno, tú sabes que es un término genérico, un término muy abstracto. Cuando nosotros pensamos en el análisis contingencial, y fue una de las primeras cosas que pensamos y dijimos y concluimos, es que no puedes tener el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque tú ya estás tratando de hacer una síntesis de lo que está ocurriendo en la teoría. Entonces, tu lenguaje es distinto. Tu lenguaje ya debe ser, digamos, susceptible de aplicarse a algo particular. Entonces, no es el mismo lenguaje, es otro lenguaje. Entonces, nosotros ni siquiera emplearíamos lo de un modelo de campo, aunque sí, obviamente, la perspectiva y la visión que maneja el análisis contingencial tiene que estar totalmente consecuente con esta visión de la teoría de la conducta.
De manera que si en la teoría de la conducta se maneja una perspectiva de campo, tú la manejas. Si se maneja que es naturalista, pues tú lo manejas. Si se maneja que la unidad de análisis es sincrónica y no es lineal diacrónica en tiempo, bueno, tú lo manejas. Pero lo manejas con tus propias categorías, por decirlo así, que tienen un equivalente, ¿no? Bueno, eso no sé si contesta parte de la pregunta. Y luego la otra, cuando me dicen, ahí yo noto una confusión y estaría muy bien también aprovechar para si alguien está confundido. En el libro, que algún día les voy también a platicar la tragedia del libro, pero bueno, en el libro que hablamos de que puede funcionar como sistema o de que puede funcionar como metodología, el análisis contingencial, lo deben haber leído. Y entonces en algún momento dice, tiene tantas dimensiones, y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se me apagó mi pantalla? ¿Quién me apagó mi pantalla? Se puso negra, yo dije, ya los perdí para siempre, y ahora ya iba a lo que... Bueno, no importa, el caso es que como sistema es un asunto, como sistema decimos son tantas dimensiones, y tú hablas de la dimensión micro, de la dimensión macro contingencial, de la dimensión de comportamiento de otras personas y de las disposiciones. Esas son dimensiones. Dimensiones. ¿Qué significa? Que son como imagínense que yo tengo, qué sé yo, un objeto, esto, y les hablo de lo ancho, de lo largo, de lo profundo, de lo alto, ajá. Y esta vez nada más me interesa lo alto, y esta vez nada más me interesa la profundidad, y esta vez voy a hablar nada más de la profundidad y de lo alto, lo demás no. Bueno, lo mismo pasa con estas dimensiones. Nosotros decimos que funciona como sistema, que es cuando cobran mucha relevancia las dimensiones, sobre todo cuando estamos haciendo investigación de tipo aplicado, que es cuando, yo no sé si tuvieron la oportunidad ahora el congreso anterior que hubo del SMAC, de estar presentes en un trabajo que presentaron estos niños a los que quiero tanto, de la antes entelequia, hoy día ya ni me acuerdo cómo se llama, vistos. Hay un chico que se llama Winter, Reina, sí. Si me desvío mucho me regresan porque sí me desvío. Bueno, él presentó un trabajo donde estaba investigando a menores infractores, tengo la idea. Tengo la idea de que lo hizo con menores infractores, y él decía, lo único que quería saber era qué tipo de disposiciones hacían más probable que el menor, el susodicho, cometiera un delito. Entonces, ¿qué hizo? Pues se basó en una dimensión para hacer una investigación, en la de disposiciones. Y bueno, les preguntaba chorros de cosas, como, ¿sería más factible que usted asaltara a alguien si está oscuro? O que estamos hablando de un tipo de disposición del ambiente. ¿O sería más factible que lo hiciera si está solo? ¿O más si lo hiciera si lo ve con una bolsa pesada? No sé, ¿no? Entonces, ahí es un uso muy claro del análisis contingencial como sistema, donde dado tu interés de investigación, decides aislar esta dimensión de disposición. ¿Está bien? Válido, perfecto, maravilloso. Y otra cosa son los pasos, cuando la usas como metodología. Entonces, como metodología te vas a paso 1, tengo que identificar el sistema microcontingencial. ¿Qué quiere decir? De entrada, voy a ver cuál es la circunstancia convencional que me está definiendo este comportamiento. Si el campo es clínico y alguien me dice, oye, mi pareja y yo somos como perros y gatos y ya estoy harta de tener broncas, entonces quiero ver si hay manera de arreglar esto o de hacer otra cosa o qué puedo hacer. Ok, convencionalmente te estás metiendo con un comportamiento que se definiría como relación de pareja. Ajá. A partir de eso, empiezas a investigar en esa circunstancia que está definida convencionalmente todos los elementos que componen el sistema microcontingencial. Puedes hacerlo en otro ambiente, también en otro ambiente, por ejemplo, en el laboral, si te dicen, oye, yo quiero que me ayudes a elegir
a la persona que tenga un mejor perfil para este puesto directivo nivel 2 en tal área. Ok, ahí también necesito una micro. Ahí voy un poquito al revés. ¿Qué hace el directivo de nivel 2 en esta área? No sé, toma decisiones, se relaciona bien con sus compañeros, sabe dar instrucciones, predica con el ejemplo, resuelve problemas y entonces investigo si cumple con este tipo de relaciones, si estoy a nivel micro. ¿Va quedando más o menos claro? Y si es Sí, bastante. después de micro, trato de investigar el contexto valorativo, con el interés fundamental de saber si lo que hace una persona se corresponde con lo que se hace en las prácticas, digamos, morales, sobre todo en las prácticas morales de valores de su grupo de referencia. Que esto es muy importante por muchas razones. Una, porque con esa ya le rompimos al modelo médico todo. Nosotros no podríamos asumir que son los mismos valores y las mismas prácticas en todos lados. La otra, te hace pensar que los valores no es, ¿y qué opina usted sobre la fidelidad? No, los valores son, ¿eres o no eres fiel? Y en tu grupo son o no son fieles. Y luego, ¿cómo o qué opinas o qué crees acerca de la fidelidad y qué creen los otros? Y haces un cruzadero de correspondencias o no correspondencias y eso estarías identificando un contexto macro. Siempre identificando el valor que le da contexto al comportamiento. Si me lo llevo ahora a otro ambiente, voy otra vez a la laboral y aparte de todo me dicen, oye, y yo quiero además que escojas un cuate que se ponga la camiseta. ¿Ok? Ah, ok. Entonces quieres que haya correspondencia macro. Entonces tengo que saber si el cuate es puntual, si el cuate es discreto, si el cuate es cooperativo, si el cuate es... para poderlo elegir con relación a estas prácticas valorativas de ese sitio. Les estoy poniendo ejemplos en 2 lugares, pero se pueden poner en muchos otros ámbitos de inserción profesional. Ahí tienes la obligación, ya que tienes micro. Ahora fíjense, en el micro identificamos, pero no nada más. Normalmente decimos, ok, aquí, ¿necesitan que les diga todos los elementos de la micro, de verdad? No, no es necesario, nada más como de manera general para que podamos entender Okay. cómo funciona. Sí, por ejemplo, en clínica, identificas y estás entendiendo que es una red de elementos que interactúan, pero también entiendes que hay pesos explicativos, ¿no? Si estás, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, alguien que tiene problemas con todo mundo porque es irascible y luego entonces ya hasta se anda queriendo medio suicidar porque nadie lo quiere, ¿no? Me lo estoy sacando de la manga. Entonces tú dices, bueno, lo que más explica es que no tiene la habilidad para expresarse sin ira, de manera políticamente correcta, ¿no? Y eso puede ser que sea lo que mayormente esté explicando esta relación problema. O sea, nosotros hacemos un análisis micro para acabar definiendo, en cierto modo, los pesos explicativos de la relación. Te puedes encontrar que esto pesa mucho, que esto pesa un poquito menos, pero hay que atenderlo. Y eso también lo haces como parte de un análisis microcontingencial. El macro, identificas el valor que da contexto, identificas lo que nosotros le llamamos una microcontingencia ejemplar, que es la que funciona, vamos a, permítanme así muy coloquial, como ejemplo de otras relaciones y tratas de ver correspondencias microejemplar con la situación que estás analizando adentro de la microejemplar y adentro de la situación. ¿Está muy complejo? No, creo que más bien se alcanza a dimensionar cómo se relaciona todo, ¿no? Que Claro, todo va junto. No podemos separarlo claro, para darle valor explicativo a las cosas. claro, claro, claro. Porque además cuando tú dices conducta, no estás hablando de respuestas, estás hablando de todo lo que identificaste en la micro y de su contexto valorativo y de su historia, que eso es lo que viene en la parte 3, que es la génesis. Eso es la conducta. Entonces, cuando hoy en la mañana, ay, voy a balconear a mis alumnos, ponen de que van a tratar de cambiar lo que se dice, porque tampoco estamos en el plan de negar que la gente se comporta diciéndose cosas.
claro que te comportas diciéndote cosas. Todo el mundo nos comportamos diciéndonos cosas, ¿no? De, oh, ya me vio feo ¿qué le habré hecho? Ya le han de haber ido a decir qué hice. Lo hacemos. Y es conducta. No pasa nada, no pasa nada, ¿no? Entonces me ponen, vamos a cambiar lo que se dice a sí misma para además cambiar su conducta. Y yo así como, hoy en la mañana les dije, por su culpa, tuve que ir a comprar insulina a la farmacia, porque me subió el azúcar, junto con todo lo que quiera. ¿Cómo que lo que piensa y su conducta? Bueno, ya lloraba. Creo que después de una hora de clase ya entendieron por qué estaban haciendo una barbaridad. Lo que piensa, lo que hace, lo que dice y si se va es parte de su conducta, obviamente, ¿no? Es la manera en que está respondiendo a una situación, que puede incluir muchas morfologías, muchas, incluido enojarse, sentirse así rojo y que te hormiguea todo, puede ser parte de lo mismo, ¿no? Entonces, eso para nosotros es conducta. La parte micro, esta parte de qué tanto lo que yo, mis prácticas valorativas corresponden con las de los otros y el ejemplo que se supone que tengo y la historia, que en la historia me va a permitir saber todo, desde funciones disposicionales de otros en el pasado, cómo se fue conformando de esta forma la microproblema, mi historia en habilidades de mediación, una serie de cosas que también vienen siendo parte y que normalmente se van a expresar como tendencias, ¿no? Tendencias o propensiones o inclinaciones a nivel microcontingencial. Sí, la visión es de campo, sí, la visión es de campo. No es difícil, no sé por qué la gente dice que es difícil. Yo les digo que más bien porque no lo han practicado, ¿no? Incluso me dicen, es que entrevistar esto se tardan un montón, y yo les digo, se tardan un montón porque le preguntan cómo hace el chocolate, abuelita. El día que hagan las preguntas pertinentes no se van a tardar tanto. También le andan preguntando quién les coge la ropa y cómo se prepara el espagueti al pesto. No pregunten eso, no pregunten eso y van a ver cómo les va mejor. No, no es tan tardado ni es tan difícil. Entonces, es práctica. O sea, a nosotros nos llevó rato. Pero bueno, una vez que lo practicas y le agarras el modo, ya, se vuelve parte de tu habilidad hacerlo, ¿no? Y te lo puedes imaginar en un contexto profesional y en otro y en otro. A mí me han llegado a preguntar gente que está haciendo lo que le llaman forense, me llegan a preguntar personas que están trabajando en el campo organizacional, en el del deporte, bueno, en la salud, yo he trabajado, he tenido la fortuna de trabajar mucho en el campo de la salud. No está complicado, al revés, yo creo que te resulta muy esclarecedor. Sí, Ok. definitivamente. ¿Contesté? Sí, 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 muchas sí, gracias. bastante bien. Ok. Creo que eso en parte es porque es un asunto contraintuitivo, ¿no? Creo que en cierto sentido a sus alumnos, por muy interconductistas o conductistas que a veces se digan, ahí se puede ver lo macro y lo micro que tienen, ¿no? A veces en realidad sí creen que pues el pensamiento está por acá y el lenguaje por acá y mi conducta por acá. Entonces, sí, es definitivamente contraintuitivo para el sentido común en ese aspecto, pero Claro, es muy claro. esclarecedor. Y para Es- la cultura en la que nos movemos, ¿no? Que es muy zen, es una cultura muy zen y hoy día muy comercialmente. Entonces, si de por sí ya vivíamos en una cultura dualista, con los coaches, psicoterapeutas y todo lo que nos ponen en radio todos los días, no, mi niño interno sufre. sí, Ahora que todos tenemos niño interno, bueno, peor, ¿no? Porque le estamos dando cuerda a la gente y es muy difícil salirse de eso si no estás a las vivas o si no tienes un conocimiento bien plantado, ¿no? sí. Incluso, esta es una pregunta a la que le voy a hacer a continuación que yo creo que usted ya respondió implícitamente, pero a nosotros nos llega mucho cuando llegamos a hacer, llegamos a hablar del análisis contingencial y es, pero pues sí, ¿no? Está muy bonito y todo, ¿no? Pero ¿por qué no tiene técnicas estandarizadas? Ah, Es, esa me la hacen es el todo pan de el cada día. tiempo. Esa me la hacen todo el tiempo. Me critican en todos lados. Pero eso es parte de no entender el asunto. Nosotros lo que decimos, y lo decimos en el libro, yo no sé, les iba a decir con toda claridad, pero no es cierto, sería un error. No hay nada con claridad en ese libro. Pero bueno, lo que sí decimos es, la parte de intervención es el componente tecnológico último
que se deriva de todo lo anterior. Y es un componente altamente individualizado. Cuando se hacían las técnicas estandarizadas, no que se hacían en pasado, se siguen haciendo, cuando se hacen técnicas estandarizadas, ¿cuál es la lógica de la estandarización? Una, la lógica es pensar que hay problemas estandarizados, ¿no? En los manuales de modificación de conducta y terapia conductual, que fueron muy famosos durante mucho tiempo, ustedes encontraban en los capítulos técnicas para depresión, técnicas para ansiedad, técnicas para educación de hijos. O sea, era por problemas. Estás partiendo de que hay problemas, de que hay ansiedad y de que hay estrés y de que hay TOC, ¿no? Partes de que existe eso. Si tú estás convencido de que hay TOC y que esto es lo que lo caracteriza tal, ¿sí? 10 rasgos o características. Bueno, pues entonces voy a buscar la manera de encontrar una técnica que ataque ese problema TOC con estas 10 características. Si tú te cuestionas que haya problemas estandarizados, ahí te empiezas a cuestionar muy seriamente la existencia de técnicas estandarizadas. A veces doy cursos y les digo a los alumnos, les empiezo a pedir que me escriban en un papel 3 ejemplos de cuando han dicho que tienen estrés, qué ha estado pasando en esas 3 ocasiones. Ok. El ejemplo puede ir desde, es que se enfermó mi abuelita y nos trae a todos de cabeza. Todos estamos estresados porque está muy mal. Voy a tener que entregar un trabajo este lunes y ni siquiera lo he empezado. Ajá. ¿Qué otra? Es que tengo que ir a una fiesta y no tengo ropa adecuada para la fiesta. En esas 3 me he estresado yo, Juan Pérez, no, vamos a ponerle Alicia Pérez. Yo, Alicia Pérez, en esas 3 circunstancias he estado estresada. Ok, si yo me olvido de que existe la palabra estrés y me olvido todavía más de que es un problema único, digo, ok, está su abuelita enferma. Esto que siente es una reacción ante una situación ante la que no tiene control. Eso me lleva a pensar en un tipo especial de soluciones. La otra, voy a tener examen el lunes o tengo que entregar un trabajo el lunes y no he empezado. ¿Qué pienso yo? Esta es una desorganizada que deja todo para el último. No tiene la habilidad de planear, organizar, resumir, dedicar el tiempo para esto, bla, bla, bla. Es un problema absolutamente distinto. Eso está en sus manos y si le enseño hoy y siempre, aunque le llame estrés. Y la otra, no tengo una ropa apropiada para ir a la fiesta. Lo mismo, es una situación que sale de control, pero con soluciones incluso más fáciles. Desde vine disfrazada de la que soy diario, hasta no voy a la fiesta, o hasta le pido prestado a alguien. Tiene un control parcial sobre la situación. Entonces, en términos reales, aunque a las 3 veces le haya dicho estrés, de las 3 veces voy a aplicar una intervención distinta, lo más seguro. ¿Por qué? Porque para mí no hay estrés, vaya, que le llame como sea, pero no estamos hablando de estrés. Si yo me pongo a buscar en un manual técnicas para estrés, yo no sé si van a llegar a lo que yo puedo llegar con ella, en una situación o en otra o en otra. Ahora, incluso pensando en donde sí tiene el control y no hace el trabajo, pues porque le dedica 37 horas al Facebook al día, o sea, incluso lo extiende para poder estar más tiempo en Facebook, ¿no? Hace todo, le da la vuelta, prefiere todo, sacarse un barro, todo menos sentarse a hacer las cosas. Cuando se sienta por aquí pasa el perro, se le fue la luz, en fin. Tengo que ver su historia, tengo que ver sus recursos, tengo que ver qué sabe y no sabe hacer, tengo que ver su capacidad mediadora, tengo que ver la situación para decidir cuál es la intervención ideal para Alicia Pérez en esa circunstancia. Si yo me dedico a aplicar técnicas estandarizadas, estoy
malentendiendo la lógica del análisis contingencial. ¿Para qué pregunté micro, macro, génesis? Si voy a acabar diciendo, ay, voy a ponerle relajación. No, no, no. No está peleado. Puedo elegir una técnica estandarizada en algún momento, pero convencida después de todo esto de que esta me va a servir, o de que me va a servir parcialmente, o de que me va a servir para un objetivo chiquito, pero aparte le voy a agregar esto y esto y esto. Si ustedes supieran la cantidad de soluciones siniestras a las que hemos llegado nosotros, sin técnicas, es que es impresionante. Por ahí hay publicado un artículo muy, muy viejito que atendimos Eugenio Díaz González y yo, de una chica que padecía de un dolor de brazo crónico. Entonces, esta niña venía padeciendo año y pico ese dolor, había ido a 1000 especialistas, tomaba los fármacos que quieran, ¿no? En fin, yo a veces les presento el caso en un foro y en otro y les digo qué harían. Porque además llegas a la conclusión, después de una entrevista, de que fueron contracturas musculares sostenidas que le generaron una lesión, pero esa lesión tenía remedio. Tenía remedio y la mayoría me va a decir relajación. La mayoría. Esta chava vivió preocupada año y pico y además dificilísimo que dejara de ponerle atención al asunto. Que es lo que yo les digo, es como en la guerra, ¿no? Te disparan y el soldado no se da cuenta, se aplaca el tiroteo y dice, ¡ay, me hirieron! En ese momento se da cuenta. La atención es muy importante, muy, muy importante. Y por ejemplo, nosotros, entre otras cosas, nos dimos cuenta que atendía mucho. No saben la cantidad de experimentos extraños que hicimos. Entre otras, poníamos a esta chava a decirle, ahora le vas a poner, te vas a concentrar toda tu atención, no en el brazo que te duele, sino en el otro. Nada más cheque. Y se ponía a ponerle atención 10 minutos, 15 minutos y decía, me está doliendo el brazo. Y yo, ese es el dolor que tienes en el izquierdo. Ese es el dolor. Atiendes con tensión. Entonces, pues era muy útil. ¿Y relajación o natación? Pues natación, porque le va a aflojar más la contractura. Entonces, no es que no tengamos técnicas, es que buscamos dadas las características. Esta chavita, por ejemplo, la del brazo, le habían explicado 900,000 veces, había ido con 1000 especialistas, había ido a fisioterapia, y decía, no entiendo, estoy en fisioterapia y se me quita. Salgo y a los 3 minutos lo tengo otra vez. Sí, porque salía y le volví a poner atención. Entonces fue muy enriquecedor y darnos cuenta que además era lista, seguía instrucciones, podía tener lecturas con nosotros, ¿no? De cosas importantes para que nos creyera, porque ya había visto a muchos médicos, ya no sabían a quién creer. Y decíamos, por ejemplo, que es parte también de lo que nosotros programamos en esta última etapa. ¿Y cómo tenemos que ser? Pues nosotros sobre todo tenemos que parecer que tenemos una jerarquía tremenda, porque si al médico luego ya le duda, a nosotros nos va a dudar más. Entonces nos tenemos que ver con una certeza y una seguridad. No, hombre, casos de estos, ¿no? Entonces, planeas tus funciones. Dices, voy a ser súper auspiciador de esto, y voy a informar en esto, y voy a participar. Y todo ese conjunto, entre procedimientos, instrucciones y tus funciones, conforman ese último componente tecnológico. Hay técnicas estandarizadas, también debo decir, que siempre van a ser útiles. El manejo de contingencias, yo le apuesto, eso siempre va a ser útil para muchas cosas, pero obviamente lo vas adaptando, ¿no? El entrenamiento en habilidades sociales, muchos de los problemas están relacionados. Lo vas adaptando, y lo vas adaptando de acuerdo a todo el análisis que hiciste antes. Pero no te crees fácilmente la idea de que tienes que desarrollar técnicas. No, si desarrollo técnicas es porque estoy creyendo que hay problemas estandarizados. No lo creo. ¿Ok? Okay. Entonces es atentar contra la lógica. Un poco las presuposiciones detrás de eso, de decir, tiene que haber una técnica para cada problema psicológico, es la presuposición de que cada problema, cada nombre denota algo, ¿no? El estrés, como usted decía, necesariamente es una conducta específica en una situación, y en todas es la misma, ¿no? Y ese es el estrés necesariamente. Exacto. Sí. Entonces también, y parte del problema es que incluso los nombres de los problemas son de lenguaje ordinario, para colmo de males. Entonces ese le abona otra semillita.
No puede tener técnica para ansiedad cuando ansiedad es un término multívoco, ¿no? Sí. Bueno, no solo es un técnico multívoco, es un término multívoco, sino te viene a confundir más porque lo que tú sabes es que esta persona le pasa esto, se relaciona con estas, sus circunstancias son tales, sus habilidades son tales, sus incompetencias son tales, y eso te va llevando a tener una elección muy personal, que incluso, les decía, puede incluir o no técnicas estandarizadas. Ya lo vas viendo. O sea, ¿quién va a estandarizar? A ver, ahora ponle atención al otro brazo hasta que te duele y dolió, pues sí. Eso no me lo iba a encontrar en ningún libro. ¿No? Sí, creo yo que, bueno, disculpe que le interrumpa, doctora, creo yo No, que gran parte de estas dudas es debido a la falta de formación o sí, bueno, básicamente a que, como bien se contesta y algunas preguntas nos han dicho es que al parecer la formación del análisis contingencial se reduce a Iztacala y muchas de las preguntas de alrededor de estas pareciera que es debido a ello, que como no hay alguien que les pueda explicar estas dudas, digo, afortunadamente, tanto mis compañeros como yo hemos tomado cursos y clases con usted, y nos han quedado bastante claras estas dudas, y hay otros compañeros que no tienen esa fortuna. Entonces, ¿qué opina exactamente, qué opina acerca de la centralización que pareciera que hay en el contingencial, en el sentido de que solamente en Iztacala se forman profesionales que saben usar esta metodología? No sé si quedó clara la pregunta. Sí me queda clara, pero no sé si tengo la información suficiente para responder. Mira, lo que yo sí tengo claro es que a mí me escribe gente de muchos lados, donde la análisis contingencial, no sé si lo manejan, pero por lo menos lo han leído y les suena, ¿no? Te estoy hablando de España, te estoy hablando de lugares de América Latina, que no me acuerdo si es Perú o de varios lugares, la gente me escribe con dudas del análisis contingencial. No se diga de la República, pero de otros estados. Hicimos también nosotros, publicamos un capítulo de análisis contingencial en un libro internacional. El capítulo está publicado en inglés en una editorial que se llama Intec Open, y de ahí también nos llegaron a escribir personas de Estados Unidos y de varios lugares. Ahora una difusión amplísima efectivamente no tiene. Y luego, no solo no tiene difusión, sino tiene mala difusión. Porque así como me he encontrado que la gente está interesada, me he encontrado con gente que lo hace y que yo digo, Dios mío, ampárame contra esto. Que yo lo leo y digo, esto no es análisis contingencial, quiero llorar, ¿no? Desde el modelo famoso de Carrobles, Fernández y Carrobles, que un día me dijeron, esta es mi tesis con análisis contingencial, ¿me la revisa? No. Por eso, yo soy mucho más joven, nada más que me veo así, por estar revisando esas cosas. Entonces eso me daña. Cosas muy raras, que la gente definitivamente malentiende. Yo diría, es mi culpa, pero ya a estas alturas no me voy a culpar porque quiero dormir bien. No, en realidad no es que me vaya a culpar, es que es muy poca gente para hacer la labor. Entonces, ojalá tuviéramos la difusión. O sea, Skinner, por ejemplo, ¿por qué se difundió tanto? ¿Por qué se difundió tanto el análisis conceptual aplicado? Porque tenía cuates en todas las universidades de todos lados y con grandes puestos. Entonces, el famoso marketing, pues aunque no nos guste, pero es importante. Y si aquí no somos casi nadie lo hace, y luego aparte de hacerlo tengo que hacer el marketing, no, pues ¿cómo? Pero sí estaría muy bien difundirlo y sobre todo bien difundirlo para que no haya tantos malos entendidos. Y voy a aprovechar y voy a hacer un comercial, que ni siquiera sé si me conviene porque me voy a poner la soga al cuello peor. El libro se hizo en el 2000. Les digo yo que lo escribí pues, como quise, porque dije, ¿quién lo va a leer? No lo va a leer nadie. Simplemente vamos aquí a vaciar las ideas. No, hombre, que sí lo leen. Y entonces, casi les puedo decir que la editorial me está exigiendo una revisión. Entonces, así a jalones y empujones, la estoy trabajando. Espero, no prometo, que esté escrito un poco más claro. Digo, no prometo, pero lo voy a hacer. Incluso antes, posiblemente, de dárselo a la editorial, lo dé a leer a unas cuantas personas para que me digan, no, pues sigue oscuro como Batman, o lo que me tengan que decir,
y vamos a tratar de hacerlo un poco mejor. ¿Ok? Espero que sea buena noticia. Para mí es así como, ¿qué hice? ¿Por qué me comprometí? Pero de hecho, nos emociona mucho escuchar eso. Porque a mí me emociona, pero con pánico. Es que uno que viene siguiendo su trabajo desde hace ya unos muy poquitos años, pues vemos que cada año nos dice que ahora sí, que ahora sí, que ahora sí. Entonces, a ver que ahora sí ya estamos cerquita de que eso ocurra, es muy, muy emocionante. Pero es que ahora sí partió del editorial. Así, casi salió a perseguirme el editorial, a decirme, de aquí no te vas hasta que te comprometas. Entonces, sí, no es conmigo misma el compromiso. Bueno, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Sí, pero sí. Entonces, ¿sí? Perfecto. Entonces, si nos permite una última pregunta ya para no quitarle tampoco más su tiempo. Algo que hemos visto mucho en las redes sociales últimamente es el cuestionamiento a los interconductistas, en general voy a llamarles así, y su papel en el ámbito profesional y aplicado, llegándonos algunos a hacer críticas medianamente coherentes, comprensivas, otros un poco ya en un sentido ofensivo, de inclusive utilizar palabras ya como inútiles. En ese sentido, ¿qué podríamos aportar como psicólogos a la situación actual? ¿Podemos aportar? ¿Qué podemos aportar? Pero al margen de las críticas de las redes, tú dices al margen, porque yo lo que siempre digo es, hagan un trabajo bien, en donde estén. Puede ser modesto, pero bien hecho. Incluso les digo, entiendo que hay que comer y que de repente te contratan para aplicar pruebas. Y bueno, pues tienes que comer. Aplica pruebas, gánate la confianza de la gente y dile que eres capaz de hacer algo más. Y si te dejan hacer ese algo más, haz aunque sea algo modesto, pero útil. Y eso se tiene que ir haciendo cada vez más grande y cada vez mejor. Y sobre todo que la gente, porque también tenemos el problema encima de la gente que, bueno, pero si nosotros psicólogos no entendemos lo que es la psicología o cómo debería ser, pues inútil pedirle al resto de la gente que lo haga. Pero yo aprovecho cualquier foro para decirles, no, eso no es psicología, eso es mercadotecnia y comercial. No, el día que quieran saber, pregúntenme algo serio, ¿no? Alguien serio. Y trato de hacerlo, en el libro no, pero en vivo trato de ser un poquito más clara. Y trato de explicarle a la gente qué hace la psicología y cómo lo hace. Pero si te vas, insisto, a cualquier otro campo, yo he tenido la fortuna de tener muy buenos ejemplos, ¿no? Algún día asesoré a un chico con un trabajo en la Volkswagen. Y era eso, tenía que ver con la selección en recursos humanos, con la selección de personal. Hizo una propuesta donde hizo una especie de modelito laboral. Ojalá fuera un modelito laboral, no es tan completo y tan maravilloso como el que tiene Rives en salud, pero pues es una pequeña aportación donde habla de cuáles serían como los elementos a notar en el campo laboral, que incluyen elementos macro, que incluyen elementos de competencias, que incluyen varias cosas, y lo propuso y le fueron soltando, le fueron diciendo que no hagas pruebas, a ver, empiézale intentando con esto. Y alguna vez me escribió muy contento porque estaba haciendo algo que decía ya que le gustaba y en lo que creía. Entonces, pues yo creo que es un poco el consejo, la recomendación. En salud no se diga, les comento yo experiencias que tuvimos. Nosotros estuvimos trabajando con personas con diabetes, no sé, muchos años, ¿no? Y era ir a tocar puertas al Seguro Social, al ISSSTE, al DIF, a clínicas de la Secretaría de Salud, un montón. Pero les voy a poner un pequeño ejemplo, chiquito, porque los médicos son muy de jerarquías. Y si entre ellos hay jerarquías tremendas, pues el psicólogo está en el ultimísimo escalón. Eso era difícil. Te ponen así como trampitas a ver qué tanto sabes, ¿no? Oye, pero si el diabético tiene tantos años y tiene el peso bajo y no sé qué tanto, ¿por qué la psicología y esto le podría ayudar? Entonces te andan como así tu examen. Alguna vez me decía Luis Arzosa, pero tú ¿por qué tendrías que saber de diabetes? Y yo le decía, para contestarle al médico y que no crea que está tratando con una inútil. O sea, no es porque yo esté obligada, pero sí les digo, entran a un campo profesional, empápense.
del lenguaje, de lo que hacen las profesiones que van a coincidir con ustedes, de los términos comunes, de los problemas en común. Obviamente tienen que saber los objetivos de la empresa, institución o lo que sea donde van a entrar. O sea, no lleguen con actitud de yo soy aquel, de prepotencia, de uy, no, yo soy interconductor. No, lleguen humildes, como buenos compañeros, colaborativos, y sí conozcan el campo, porque si no se los comen vivos, porque es que es el psicólogo y el que sabe. Entonces a nosotros nos llegaron a hacer los comentarios en instituciones de salud, oigan, pues saben bastante de obesidad, y saben bastante de dietas, y saben usar el glucómetro. Pues sí, si no nos comían vivos, ¿no? Y por ejemplo, en el ISSSTE nos pasaba de que, bueno, ya nos aceptaron. Fíjense, nos dicen, bueno, pero empiecen por favor platicando del duelo. Aquí se empieza hablando de las 5 etapas del duelo, porque cuando a la gente le diagnostican diabetes, entra en duelo. Y nosotros, ok, no estás casado con las 5 etapas del duelo, ni con una etapa ni con 2, pero dices, les voy a hablar de las 5 etapas del duelo. Con el tiempo, cuando no nos ganamos a la gente, le decía yo a la directora del programa, oye, ¿y si me dejas hablarles de esto, que va a tener un efecto útil en la vida, en vez del duelo? A ver de qué se trata. ¿Y sabes qué hacíamos? Empezamos a hablarles de solución de problemas. ¿Qué problemas les había traído el diagnóstico encima? ¿Cuáles estaban en sus manos? ¿Cuáles no? ¿Y cómo podían resolverlo? Y acabó gustándole, entonces nos saltamos la plática del duelo y empezamos a hablar de otra cosa. Al principio era de, oye, ¿y nos permitirían un salón para tal? No hay. Bueno, un cubículo tampoco hay. Bueno, ¿y dónde? Pues ahí en la sala de espera. Después llegábamos, ¿necesitan cubículo, muchachos? ¿Necesitan un salón? Pero es irse ganando a la gente, no es decirle, o sea, imagínense que te dijeran, les hablas del duelo y yo, ¿pero para qué del duelo? ¿Se imaginan lo terrible que hubiera sido decir, ¿por qué demonios les voy a hablar del duelo si yo ni creo en las 5 etapas del duelo? No, eso hubiera sido tremendo. Entonces, sí les digo, empápense de los problemas, de los fenómenos del lenguaje, lleguen con una actitud humilde, diciendo, yo tengo mucho que aprender de ustedes, lo crean o no, que en una de esas sí, y lleguen en plan de colaborar, Y van metiendo, porque a veces la institución no te lo va a permitir, no te lo va a permitir el 95% de las veces. Entonces irse metiendo, hasta que empiezas a meter y empiezan a decir, esto es lo suyo. Y luego incluso, por ejemplo, el ISSSTE nos decía, hay una feria de salud, dime que puedes contribuir con una plática que te oí el otro día de no sé qué. Ah, sí, cómo no, ¿no? Ya nos hablaban para cosas que no tenían que ver con diabetes, confiando en que nosotros podíamos hablarles de otros temas de los que ellos ni sabían, pero que les habían gustado cuando nos oyeron. Entonces creo que es un poco, también ahí la actitud parece mentira, pero es muy importante. Una actitud en un ámbito laboral es muy importante. Entonces recomiendo eso y saber muy bien de su tema, que no me los agarren de bajada. ¿No? ¿Sí? Pues sí, perfecto. Perfecto. Pues muchísimas gracias por brindarnos su tiempo, por regalarnos una hora de su tiempo, que podría estar haciendo usted lo que quiera, pero accedió a hablar con nosotros un ratito. Esperamos no ser de eso un distractor en lugar de No. en verdad haberle aportado algo. No, si yo les comento que para mí es importante que se difunda. Lo que pasa es que la chamba de marketing me sobrepasa, ya no puedo con eso. Pero si ustedes están con eso, ustedes están haciendo una labor muy importante para el análisis conciencial. Yo debería estar agradecida porque ustedes lo difunden. Y en una vez mejor que yo. Entonces, muchísimas gracias a ustedes.